Y también la segunda parte de la entrevista con el politólogo Agustín Laje y las tareas pendientes de la derecha. El politólogo Agustín Laje está en Lima, lo invitamos, nos quedamos cortos por todo el tema, por supuesto, de la agresión a los periodistas de Cuarto Poder y hemos cumplido nuestra palabra, así que tenemos la entrevista extensa, hoy día la hemos realizado, es realmente imperdible, tienen que verla. Bueno, esta semana se me quedó muy corto el tiempo en estudio con Agustín Laje, un hombre de derecha, abiertamente, en Wikipedia dicen que él es de extrema derecha, conferencista que va por toda América Latina convenciendo a los de derecha que no tengan vergüenza de decir que en efecto no son de centro, sino que más bien son del otro extremo, y un fiel creyente de lo que él llama la batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha. Y en este libro, entre otras cosas, Agustín Laje explica que la derecha menospreció el poder de la cultura, que se lo dejó en bandeja a la izquierda y que en su criterio lo que hoy vemos es un engranaje cuidadosamente diseñado por los intelectuales de izquierda. Entonces le voy a dar la bienvenida nuevamente y agradecer por su tiempo. Agustín, gracias por estar nuevamente en el programa. No, gracias a vos por invitarme. Entonces, ¿crees que de verdad los que son de derecha tienen vergüenza de autodefinirse? Sí, yo no veo derecha. Por empezar, se ha cortado tanto el abanico ideológico que se supone que iba de la izquierda a la centroizquierda, al centro derecha y por fin a la derecha. Y hoy todo lo que hay es izquierda, centro y de ahí das un salto enorme hacia la extrema derecha. Por eso es que, digamos, si vos te fijas, no hay extrema izquierda, nadie habla de extrema izquierda, y de todo lo que se habla cuando uno más o menos se sale del consenso progresista o del consenso típicamente de centro o de centro izquierdas, termina siendo un extremista de la derecha. ¿Y a qué le atribuyes? Bueno, a que han jugado muy bien con el contenido de la palabra derecha. Acá hay algo que es muy importante, y es que la palabra izquierda y derecha, que es una díada, ¿sí? Son dos términos opuestos, nos acompañan desde la Revolución Francesa, o sea, son parte del lenguaje político moderno. La izquierda aceptó ese lenguaje y habitualmente ellos no tienen vergüenza en decir, yo soy de izquierdas. Por ejemplo, si vos le preguntás a un socialdemócrata, ¿usted es de izquierda? Sí, lo soy. A un marxista-leninista, ¿usted es de izquierda? Sí, también lo soy. A un trotskista, sí, yo soy de izquierda. A un anarquista, bueno, sí, yo soy de izquierdas. Vos le podés preguntar también a un maoísta y te va a decir que es de izquierda, a un socialista y te va a decir que es de izquierdas. Ahora, vos vas a un libertario, por ejemplo, a un liberal clásico y vos sos de derechas. No. Yo soy un liberal. Yo soy un liberal. Vas a un conservador. Pero que los de la derecha siempre han sido considerados mercas. Siempre han sido considerados personajes que solo veían por ellos mismos, por la abundancia de sus billeteras, que no estaban preocupados. El otro día dijiste en el programa una frase que me gustó mucho. Estaban más preocupados por sus cuentas que por los cuentos y muy despreocupados por los derechos. Entonces, en varios pasajes he sentido que tienen vergüenza de lo que han hecho. Y la gente de derecha sabe que en el pasado no defendió los derechos de sus empleados, de sus trabajadores, para empezar. Claro, pero la izquierda tampoco lo hizo, pero la izquierda parece que lo hace. Porque la diferencia entre la derecha y la izquierda es que a la izquierda se la juzga por sus intenciones y a la derecha se la juzga por lo que la izquierda dice que hay que jugar a la derecha. Entonces, si vos te fijás, claro, los empresarios, la derecha, los egoístas, cosa que es cierto, están preocupados por sus bienes, por su propiedad, están preocupados por su renta, ¿ok? Ahora, ¿la izquierda no está preocupada por su renta? Sí, claro. Fidel Castro... la familia de Fidel, por Dios santo, ¿cuánto dinero ha acumulado? Es que ahí está, Fidel Castro fue parte del ranking de los hombres más acaudalados del mundo de la revista Forbes. La familia Chávez. Bueno, fíjate cómo viven en Venezuela. La élite de Maduro, ¿cómo vive? Los Kirchner, ¿cuánto han multiplicado su patrimonio desde que están en el poder? Es decir, claro... Acá entonces se trata de un juego de relatos, ¿no? El relato de la izquierda como la persona preocupada por el pueblo, por los derechos de los demás, y la derecha como ese ogro empresario, rentista que quiere acaudalar cada vez más dinero.
Lo que Pero pasa... a ver, Carlos Adriansen, que yo creo que es uno de los economistas que mejor habla en nuestro país y sin anestesia, tiene una frase que también me la he guardado para siempre. La izquierda sabe esconder muy bien su basura. O sea, la izquierda no cuenta de cómo han acumulado riqueza en las dictaduras militares. La izquierda, en los regímenes, Castro, Chávez, Maduro, Ortega, por Dios santo, ¿por qué se quieren perpetuar en el poder? ¿Porque les parece que están trabajando para el pueblo? No, porque muchas veces están trabajando para sus billeteras. El tema es, ¿por qué crees que hasta hoy no hay una oposición recia que pueda no solo contraponer el discurso, ¿correcto? Sino que pueda enfrentarlo bien en las urnas? Mira lo que ha pasado en América. América está roja y no necesariamente los que han ganado son los más eficientes y los mejores gestores. No, de ninguna forma, todo lo contrario. Mira, si no, miremos Colombia ahora cómo se le está yendo la relación peso-dólar. Ni siquiera asumió Petro y ya están teniendo crisis económica a causa de las expectativas de mercado que genera la presidencia de Petro, que todavía no es tal, pero como gobernante electo, quiero decir. Entonces, vamos a ver, acá hay algo que ha fracasado. Lo que ha fracasado es el centro y la centro-derecha. Ha fracasado. ¿Por qué ha fracasado? Porque lo que se nos dijo hasta ahora es que para salvarnos de la izquierda teníamos que juntarnos todos en el centro. Teníamos que apoyar a los moderados, a los que iban a salvar el sistema de mercado, pero iban a negociar la agenda progresista. A los progres. A los progres. Entonces, para salvarnos del kirchnerismo en Argentina había que votar al macrismo. Para salvarse de los comunistas chilenos había que votar a Piñera. Para salvarse en Colombia del comunismo había que votar a los títeres de Uribe. Bueno, en verdad esto es un poco injusto porque no fue Uribe el que los puso, sino el Centro Democrático, pero se los reconoce habitualmente como si fuesen títeres de Uribe, que cada vez venían más lavados, Santos, Duque, gente que no te dice nada. Y hoy vemos el mapa y todo está teñiéndose de rojo, con excepción de Brasil. Pero ahora en Brasil va a haber una elección que va a ser determinante y donde no va a ser Bolsonaro contra Lula. Va a ser Bolsonaro contra Lula, contra López Obrador, contra Alberto Fernández, contra Boric. Sí, por eso es que Lula está recorriendo todos estos países donde es recibido como jefe de Estado. Literalmente, miren cómo lo recibieron en México en los 3 poderes como si fuese el presidente de Brasil. Entonces, acá lo primero que yo diría es, hay algo que fracasó. ¿Qué fracasó? El centro y la centro-derecha. La segunda ola del socialismo del siglo XXI es la que estamos viviendo ahora. Y en los próximos meses te van a quedar solamente 4 países, por lo demás muy pequeños, que van del centro a la centro-derecha, que son Paraguay, Uruguay, Guatemala y Ecuador. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Está en veremos. Exactamente. Pero Agustín, la realidad de Perú es otra, ¿no? Porque, a ver, en los últimos 20, 30 años, en los últimos 20 sobre todo, lo que triunfa es el antifujimorismo. Y muchas veces el antifujimorismo visto como un modelo absolutamente de derecha. Y entonces, no importa quién sea, salvo que lo único que importa es que no gane la heredera de Fujimori. No por gusto tenemos a Pedro Castillo de presidente sin saber leer ni escribir. O sea, él mismo ha dicho que la presidencia le cayó de casualidad. Yo tengo la certeza que si quien pasaba la segunda vuelta era López Aliaga, el presidente hoy era López Aliaga. ¿Por qué tienes esa certeza? Porque el voto pro Castillo fue en gran medida un voto anti-familia Fujimori. Entonces, si pasaba la segunda vuelta, ¿quién? ¿Keiko y López Aliaga? No. López Aliaga y Castillo. ¿Tú crees eso? Sí. No, pero López... Ya saco el antifujimorismo de plano. O sea, obviamente puedes decir, bueno, López Aliaga también es fujimorista, pero no es la hija. Entonces yo creo que gran parte del voto pro Castillo ha sido un voto anti-familia Fujimori. Pero López Aliaga también comete graves errores. Por ejemplo, cuando se le impone el discurso de la eutanasia, con la opinión frente a la muerte asistida. Él tiene una frase infeliz sobre qué hacer si una mujer está buscando su derecho a morir por piedad, bueno, que se lance el edificio. O sea, eso, aunque él quiera negarlo, le costó muchísimo. Sí, son errores del discurso político que son más que habituales de un lado como del otro. ¿Del discurso conservador? Bueno... Un discurso al que tú representas. A ver, no necesariamente.
yo no tengo las mismas posturas en todas las cosas con todas las personas que van a decir que son conservadoras. Okay. Yo puedo tener puntos de acuerdo con temas de aborto, con temas en contra de la agenda de género, con temas como lo que yo considero que hoy son injusticias por parte de las luchas feministas, pero eso no es que yo compro un discurso a paquete cerrado porque me dicen que es un discurso conservador. Más aún, justamente vos me decís, bueno, acá la situación es otra por la versión contra el fujimorismo. No es tan otra. Fíjate, por ejemplo, cómo en Chile, ¿cuál fue la versión? La versión contra el pinochetismo. Total. Es decir, hasta tal punto que se llevó adelante el referéndum con la idea de tenemos que barrer la constitución de Pinochet. Tenemos que cambiar la constitución de Pinochet. Y mira lo que han hecho. ¿Y qué fue el kirchnerismo sino un enfrentamiento contra el videlismo de los años 70? Es decir, ¿y qué fue hoy Petro sino un enfrentamiento contra el uribismo? Es decir, no es tan exclusiva la situación peruana. La izquierda siempre, digamos, va fijando cuál es su enemigo y aunque su enemigo esté 40 años atrás en el tiempo, lo va a mantener y va a encontrarlo por todas partes. Este es Videla, este es Pinochet, este es Fujimori, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es que la derecha necesita ser algo nuevo, no renovarse, ser algo nuevo, dejar atrás toda esa vieja derecha y constituirse en torno a figuras nuevas. Que armen además fuerzas políticas nuevas. Es decir, todo esto que yo te digo ya está existiendo, no es una idea mía utópica. El caso de Milei en Argentina es paradigmático. Milei... Pero está desplomado. Está empezando a caer, ¿por qué? Porque... o sea, tuvo un auge, fue muy provocador, sí, pero falta, muy disruptivo, pero hoy día Milei no, o sea, todo lo que uno imaginó está bajo suelo, ¿o no? Pero falta, y fue, o sea, falta más de un año, y uno sabe que uno lo que está viendo ahora es una fotografía que mañana es otra. De acuerdo, podría ser otra. Y además hay otro tema, que es la crisis económica argentina, está agudizándose y un escenario cada vez peor económicamente hablando es funcional políticamente para una propuesta radical como la de Milei. Entonces hay que ver qué es lo que pasa. Pero a mí lo que me preocupa, y quiero entender bien tu pensamiento, y que además se lo cuentes a la teleaudiencia sobre la batalla cultural, a mí lo que me preocupa es la grita, ¿sabes? O sea, los dos extremos que solo gritan y uno que no a la ideología de género, pero gritando y nunca explicando, y el otro sí a la ideología de género y también gritando, y los que estamos en el centro, aunque digas que no existe un centro, o sea, estamos hartos. No, existe un centro, existe un centro. Lo que yo digo es que ese centro no ha prevenido el triunfo de la izquierda actual y que es un triunfo que no tiene precedentes. Pero claro que existe el centro, obviamente. ¿Qué te preocupa de esta izquierda actual? Lo que me preocupa son dos cosas, dos tipos de izquierdas en verdad. A mí lo que me interesa es la libertad. ¿Sí? Yo creo que hoy la libertad está en jaque por dos tipos de izquierdas distintas. Una es lo que podremos llamar la izquierda globalista. ¿Qué es el globalismo? Es la cesión de soberanía de los pueblos hacia organismos internacionales que empiezan a dirigir la vida de las naciones. Esto no es una teoría de la conspiración, esto es lo que está pasando hoy, está documentadísimo en Naciones Unidas. Te pongo un ejemplo. El caso del aborto, ¿sí? El aborto no es una decisión de nuestros pueblos. El aborto es una decisión que se tomó en el año 1994 en la Conferencia Internacional de la Población de Naciones Unidas en El Cairo. Documento final disponible en la página oficial de Naciones Unidas. El punto 7.2, son medidas, dice que todos los estados deben legalizar una gama completa de medidas de salud sexual y reproductiva más tardar para el año 2015, entre las cuales se incluye la interrupción del embarazo. Es una orden de Naciones Unidas. Después uno puede maquillar y decir, bueno, no, son grupos de chicas feministas que han hecho un muy buen trabajo social y han usado el pañuelo verde que les dio muchos triunfos. No. Lo que hay atrás es un poder político internacional que dirige las políticas públicas de nuestros países en muchos sentidos. O el llamado enfoque de género. Ha sido un orden de Naciones Unidas en el año 95 en Pekín. Conferencia Internacional de la Mujer en Pekín. Obliga a todos los estados a adoptar enfoque de género de manera transversal en todos los poderes. Entonces, esto no es algo que ha elegido la gente. Esto es una agenda internacional que va en contra del principio democrático según el cual la soberanía reside en el pueblo. El pueblo hoy no está gobernando ni mandando nada. Mientras, mira, te pongo un ejemplo de acá.
acaba de cambiarse. Pero a ver, un Sí. segundo, permítame preguntarte, Sí. pero esas conferencias, esas decisiones fueron tomadas por voceros, por representantes de esos pueblos. O sea, no fueron fantasmas los que firmaron. No. Y finalmente, yo sé que tú estás en contra del aborto, pero habemos miles y millones de mujeres en el mundo que sí estamos de acuerdo con el aborto, por ejemplo, en caso de violación. Entonces, ¿por qué esta sensación que uno tiene de que nos quieren negar nuestra libertad a ejercer sobre nuestro cuerpo cuando fuimos violentadas? O sea, ¿por qué yo tendría que tener un hijo que no es producto ni siquiera del amor? Ni siquiera de una aventura, ni de una noche de copa, sino que es producto de la violencia, de la peor aberración que le pueden hacer a una mujer. Entonces, y quiero entender bien tu punto de vista, pero cuando empieza esta discusión, lo que hay es nuevamente grita. Entonces, las mujeres que salen por un lado con sus chalinas verdes y claro, se desnudan, ustedes que las caricaturizan y que dicen, por Dios, son unas asesinas, ¿no? Están matando a los bebés. Y en el medio, nosotras, las que pensamos, decimos, oye, un momentito, pero ¿tenemos o no derecho a tener libertad? Bueno, nadie tiene derecho a la libertad de agredir físicamente a un otro. Es decir, yo no tengo derecho a, por ejemplo, disponer de mi cuerpo para romper esta silla sobre tu cabeza. Pero ¿cómo? Si es mi cuerpo, yo tengo que decidir sobre mi cuerpo. Bueno, no, es que vamos a empezar a barrer algunos eslogans. Yo no tengo libertad de decidir cualquier cosa con mi cuerpo. Yo no puedo decidir con mi cuerpo hacer cosas que hieran los derechos de los demás. ¿Y por qué me vas a violar? Es que yo no estoy a favor de la violación. Pero Bueno, ¿y qué pasa si yo quedo embarazada? Ok, ahí vamos a ese punto, pero yo quiero ir sacando de No, juego pero yo también quiero sacarte algunas de palabras. juego. Sí. Porque entiendo además que el gran discurso violentista viene del hombre, del macho que empieza a hablar sobre el cuerpo de la mujer, por Dios santo. ¿Ustedes no se han puesto a pensar lo que le pasa a una mujer que es violada? Es absolutamente cindida, es rota en mil pedazos. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿La píldora del día siguiente? Bueno, perfecto. Que vaya y tome la píldora del día siguiente. Pero ¿qué pasa si esa chica no tuvo la oportunidad de tomar una píldora del día siguiente? Ok, vamos a ver. Cuando hay una violación, evidentemente, hay una violación de los derechos. El hombre que viola está usando su cuerpo de una manera que no debiera usarlo porque está generando una violación, una violencia sobre el cuerpo de otra persona. Ok, estamos de acuerdo. ¿Qué hay que hacer? Primero que nada hay que discutir cómo se previene eso. Total. Cuando estamos hablando del aborto no estamos discutiendo de la prevención de la violación, estamos discutiendo de qué hacemos con el producto de la violación en el caso en que la violación se previene, Agustín? gesta. Bueno, hay muchas formas. Por ejemplo, castración química. Por ejemplo. ¿Has comprobado que eso no es efectivo? ¿Cómo que ¿De no? dónde has sacado la castración ¿Cómo que química no? para evitar que violen más? Y sí, porque te baja la libido. O sea, pero supongamos a un violador, que tú violaste. A un violador que yo No. Supongamos que hoy día me violan saliendo de este hotel. O sea, ¿dónde está la castración química? Simplemente me violaron. No, claro. Y quedo embarazada. ¿Qué vas a hacer? Ok, el tipo ese que te violó pasa por la cárcel un par de años. El tipo que se pudra y que nunca más salga de la cárcel. Ok. Ya, la pregunta es, ¿qué hacemos conmigo? El problema tuyo es que tu aborto no va a desviolarte. Pero eso es no va a desviolarte. No, Un eso aborto lo no voy a te va cargar desviolar. toda mi vida. Ok, ¿qué vamos a hacer si quedo embarazada? ¿Por qué me niegas la libertad a ejercer sobre mi Porque cuerpo? no existe la libertad de decidir sobre tu cuerpo Pero para ¿tú crees quitarle en la vida. libertad? Sí, pero la libertad no puede implicar quitarle la vida a otro cuerpo. Ese es el punto. Yo tengo libertad de utilizar mi cuerpo. Pero el punto sí es violentarme. O sea, ¿Quién? No, a lo que voy. El violador te ha violentado. Sí. El violador te ha violentado y es el que tiene que estar preso de por vida. Va a estar preso. Bueno, no necesariamente. En Argentina las feministas soltaron a los violadores durante la pandemia. A ver, hay juezas feministas en Argentina que hablan lenguaje inclusivo que dejaron en libertad condicional en sus casas. Pero por favor, a violadores de niñas incluso. A un señor que violó a su nieta, quedó por una jueza feminista que habla lenguaje inclusivo en su casa con 5 niños. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué hacemos con el violador? ¿No te gusta lo de la castración química que se queda ahí pudriéndose de por vida? A mí no me importa. Bueno, que lo a mí no me castren si importa. quieren, o sea, que se pudra. Que se pudra. Ahora, yo no puedo achacar y decir, bueno, para solucionar la cosa, acá la solución es un aborto. Porque en todo caso el Es que ser yo no humano hablo que de la viene solución, no tiene porque- ninguna culpa. El Es que ser yo no humano hablo que de la viene- solución, yo hablo de repente esa mujer quiere tener el hijo o de repente no quiere tenerlo. Y a esa mujer Es que no que quiere ahí está. tenerlo, porque no es se lo dan producto del adopción, amor. Se lo dan a adopción. ¿Y qué? ¿Y 9 se lo dan meses qué? adopción. O sea, Bueno, ni siquiera tienen que ser 9, pueden ser menos. Se puede pero adelantar el perdóname, parto. ¿qué somos?
O sea, tú nunca has estado embarazado, no sabes lo que es estar embarazado. No, pero eso a mí no me exime hablar del asunto. No, yo sé que no es te cierto exime. de que yo tenga que estar embarazado o haber estado o poder estar embarazado para poder hablar del asunto de la vida. No, Es como que perdóname, tú sabes lo que es estar 9 meses embarazada de un bebé que por Dios santo te va a recordar todos los días lo que te hicieron. Tampoco sabemos qué es lo que nos hayan abortado, pero sin embargo podemos hablar del tema aborto. Ni a mí me abortaron ni a vos te abortaron. A mí tampoco. Entonces, ¿cómo es el tema? Si yo no sé lo que es un aborto, ¿no puedo hablar del aborto? Bueno, por empezar es bastante He curioso hablado que con los muchas debates... mujeres que Sí. han abortado y sufren demasiado. Sufren, Demasiado. pero hoy se lo está vendiendo y se como una arrepienten de panacea. haber abortado. Sí, para exacto. empezar. Pero son mujeres que han sido, que han abortado a bebés que eran producto de una aventura, de una relación, que no asumieron las consecuencias de tener una relación sexual y de pronto abortaron. Y son de verdad mujeres que la pasan muy mal, Agustín. En eso te doy absoluta razón. Pero también conozco a mujeres, y he entrevistado a varias, que han abortado después de una violación, que han tomado la píldora el día siguiente. Y están tranquilas, ¿sabes? Porque en ningún momento, o sea, para empezar, la píldora del día siguiente, y hay toda una relación bioética sobre en qué momento comienza la vida, pero ese no es el tema de nuestra conversación hoy día, pero también podemos sostener una conversación sobre la bioética. No, me cuesta creer estos dos discursos, ¿no? De que que sí puedes hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana, e incluso puedes hasta a los 6 meses ir a abortar, por Dios santo, ¿qué te pasa? Y el otro discurso, no, tú no tienes ningún derecho porque tú eres una asesina. Un momentito, yo no soy ni asesina, ni tampoco quiero ir a abortar a un bebé de 6 meses. Dicho sea paso, además tengo mellizos, Agustín, pero sí me preocupa esta batalla cultural de los dos lados. Bien, pero a ver, una cosa, una violación que genera una nueva vida significa que ya hay una cuestión de 3. Es decir, a mí me importa que la mujer se le restituya todo lo que sea posible. No es cierto que podemos restituirle a la mujer a un estadio previo a ser violada, pero eso es lo que se empieza a vender con el asunto de, bueno, ¿cómo solucionamos el tema aborto? Listo, te hago un aborto y no te quiero ver más. ¿Qué es lo que pasa? Correcto, y no es así. Es lo que pasa. Segundo punto, el violador que se pudre en la cárcel. Tercer punto, el bebé, que ya existe, que ya es parte de la especie humana, que ya es un ser humano. Está bien lo que vos me decís, bueno, que yo quiero velar por la tranquilidad de la mujer. Yo también quiero velar por la tranquilidad de la mujer, pero quiero además velar por la vida de ese ser humano que no puede pagar por una injusticia que cometió un otro. Yo no puedo saldar una injusticia cometiendo otra injusticia. Ese es mi punto de vista sobre el asunto. Ok, el otro punto que me parece que debemos de reflexionar es la ideología de género, la educación sexual. Sí. He escuchado a varias personas ya en el Perú hablar sobre el derecho que tienen los padres a inmiscuirse en la educación que se les está dando a los hijos. Y también he visto aterrada, y no soy ni por asomo cucufata, como algunas profesoras a criaturas les están enseñando, por ejemplo, muy alegremente, clases de sexo oral, ¿no? Con plátanos, en fin, y tú dices, en verdad, ¿qué rayos está sucediendo? Pero quiero saber tu punto de vista sin caricaturizar. ¿Por qué estás en contra de la educación sexual? Bueno, lo primero, yo no diría que el padre no tiene derecho a inmiscuirse, es que él tiene el derecho humano a elegir la educación de sus hijos. Esto es un derecho humano fundamental de las primeras cartas orgánicas de los derechos humanos, solamente que nos han inflado tanto con nuevos derechos humanos que uno perdió de vista lo fundamental, y es que el padre de familia sí tiene el derecho humano a elegir la educación de su hijo. En segundo lugar, ¿en qué momento crees que se cortó eso? Se cortó cuando la política y la sexualidad se confundieron. Y cuando el Estado tomó la función de decirte cómo tenías que vivir tu vida sexual, cómo tenía que ser tu masculinidad. Hace poco querían sacar acá una ley de masculinidades igualitarias donde el Estado básicamente te iba a decir qué era una buena masculinidad. Un absurdo. Cuando el Estado además dijo que iba a solucionar los problemas gracias a la ESI, y en la ESI metió los temas de género que no solucionaron nada. Es decir, vamos a ser francos con esto, las políticas de género han bajado la violencia contra la mujer. Las políticas de la deconstrucción heteropatriarcal han resuelto la violencia que sufren las mujeres peruanas, argentinas, chilenas, mexicanas. No han solucionado nada. Los violadores dejan de violar porque haya ESI. Tampoco eso es cierto. Nada ha funcionado. Lo único que han solucionado son sus cuentas bancarias. Todos esos vendedores de humos. ¿Tú crees que esto es un gran negocio? Pero por favor,
Ok, voy a ir a la Te voy a dar pausa. datos. No, Ok. voy a ir a la pausa, porque esto es bien provocador. O sea, entiendo además que Agustín cree que la batalla cultural es muy rentable, que hay varias ONGs que están interesadas en justamente hacer de la ideología de género, de la educación sexual, del sí al aborto o del no al aborto un gran negocio rentable. ¿De qué está hablando? Bueno, primero les recomiendo que lean La Batalla Cultural y luego vamos a escucharlo después de la pausa. Estamos entrevistando a Agustín Laje. Bueno, a ver, él es escritor, politólogo, es conferencista, es un defensor de la ideología de la derecha. Él mismo se consigue como un hombre de derecha y él cree que ya va siendo tiempo de que los jóvenes y la gente que está del lado de la derecha salga del closet. ¿No? Salir del closet es un muy buen término. Pero es verdad, Hay que porque hay salir del varios closet. que tienen vergüenza de Sí. opinar, que te dicen qué es lo que tienes que hacer, pero siempre desde su comodidad del sofá. Hay un closet político, no solamente sexual, que el sexual en verdad ya no existe, porque Pero decirse es homosexual... un buen punto, el closet político. Y en el Parlamento también hay mucha tibieza. Perdón que vuelva al punto anterior, Volvamos. pero nos habíamos quedado... Volvamos, y quiero dar, y ya vamos a lo del Mira, y Parlamento. dijiste la rentabilidad. Hay una rentabilidad A ver, enorme. explica. A ver, te voy a poner datos bien concretos. Si uno busca informes de inversiones, por ejemplo, en World Market Insights, que es una página que te vende informes a inversionistas grandes. Por ejemplo, el informe que te venden, el que te voy a citar ahora, sale entre $5.000 y $7.000. ¿Qué informe? Es un informe sobre cómo invertir y por qué tenés que invertir en la industria de las hormonas. Ellos hacen un cálculo y dicen, de aquí al año 2026, es un informe del año 2019, Yeah. al año 2026, el mercado de las hormonas se va a multiplicar de una manera exponencial. ¿Dónde hay que invertir? Hay que invertir acá. ¿Por qué? Y te da dos factores. Número uno, los estados están legislando para garantizar la identidad de género, lo cual trae aparejado hormonas. El Estado va a tener que comprar hormonas y va a tener que empezar a darle a las personas para realizar su identidad de género transicionando al otro género. Y por otro lado, el segundo factor es que dice, se están modificando las pautas culturales de la sociedad en torno a la sexualidad y hay nuevas definiciones sobre la fluidez de la sexualidad. Por lo tanto, si la sexualidad es fluida y la aceptamos de esa manera, yo puedo transicionar hacia otras formas de sexualidad, pero para eso, ¿qué voy a tener que hacer? Comprar mis hormonas. Por lo tanto, acá está el negocio. O sea, te estoy dando un ejemplo bien claro de cómo atrás de esto hay un aparato que incluso muchas veces nos vemos. Por no hablar de cosas mucho más obvias. Ya, pero eso no es reduccionista. No, O sea, digamos, ¿qué pasa con el chico o la chica que un día te dice, papá, en verdad yo no me siento mujer? Bien, aproximadamente el 85% de los menores de 18 años que tienen disforia de género, que es el malestar con su identidad sexual, con su cuerpo, eso se les va después de la pubertad. Entonces, es criminal decirle a un chico que tiene 13 años, ah, sí, ¿te sentís de otro sexo? Bueno, vení, voy a inyectarte bloqueadores hormonales, que son además, ¿sabés a quién les damos los bloqueadores hormonales? A los que tenemos que castrar químicamente, lo que hablábamos en el bloque anterior, cómo los castro químicamente, por ejemplo, con bloqueadores hormonales. O sea, eso en Estados Unidos ya se le está dando a chicos que tienen 11 años, 12 años, y después, en cierta fase, te voy a tener que poner hormonas que tu cuerpo no produce. Bueno, y de hecho he leído reportajes en la BBC de mujeres que hicieron todo este recorrido hormonal que luego se han arrepentido. Pero por a los supuesto. 25, 26, que también hay casos, hay que decirlo. Pero la pregunta es, ¿tú estás de acuerdo que ese recorrido hormonal no sea en un menor de edad? Que no sea en un menor de edad, pero que si sucede sea exacto, mayor de edad. Y yo creo en la libertad individual. Y esto tiene Ok. que quedar muy claro. Yo no quiero que el Estado venga y te prohíba autopercibirte de otro sexo. Ok, o sea, no eres homofóbico, no eres un juzgador de la comunidad LGTB. Vamos a ver, te lo voy a poner de esta forma. Si mañana en cualquier estado, vamos a suponer aquí, pasa una ley donde dice hay que poner presas a las personas que se autoperciben de otro sexo, yo voy a marchar con ellos. Okay. Yo lo que no quiero es que se atente contra la libertad individual. Y un menor que no sabe ni tender su cama, que no puede fumar, que no puede comprar una cerveza en un kiosco. Ah, bueno, pero sí puede tomar la decisión de hormonizarse, de bloquear el desarrollo de su cuerpo y después de someterse a cirugías estéticas. Hay niñas que tienen 14 años a las cuales le están quitando las mamas.
Y el negocio en torno a las cirugías de reasignación de género es más espeluznante que el de las hormonas. Entonces, Por ejemplo, para entenderte bien, estás de acuerdo con la libertad, pero siempre y cuando no agreda o transgreda a un menor de edad Por supuesto. que está en formación. Y que a esos menores de edad no se les mientan los colegios. Ok. Que no se les diga que la sexualidad es una cuestión de autopercepción, porque no es así y están generando una grandísima confusión en ellos y muchas veces en sus padres también. Te pongo un ejemplo tonto. Cuando yo era chico, me gustaba bromear a mi madre cuando ella se iba. Yo me ponía sus tacos, me maquillaba para que cuando viera le diera un ataque de histeria. Y era una broma de un chico que tenía 6 años. Si hoy yo hubiese hecho eso, yo hoy teniendo 6 años, no falta la persona que va a sugerir de que en verdad yo soy un niño trans. Es decir, se ha cambiado la cultura hasta tal punto que ya, digamos, incluso empieza a haber un peligro en ese sentido también. Y aparte hay otros grandes negocios, todos estos vendehumos de género de las universidades, que hay que estarles dando trabajo en la burocracia estatal porque no le pueden ofrecer a la gente nada que la gente quiera realmente comprar. Todos estos parásitos, la maestría de género, el doctorado de género, el cursito de género, somos expertos en qué, en género. ¿Y qué han resuelto? Han bajado los índices de violencia contra la mujer, han bajado las violaciones, no han bajado nada, se han llenado los bolsillos, no han hecho nada realmente importante. Pero no eres muy mezquino. O No, sea, a no. ver, déjame preguntarte. La mujer, no sé si lo piensas, pero en Argentina, en Perú, como que se atreve un poco más a denunciar, ¿no? Antes no. Antes el secretismo estaba absolutamente instalado. El discurso de género, el empoderamiento a la niña, a la mujer, ha llevado que, bueno, por un lado, hoy día existan cámaras Gesell, que antes no existían, Agustín. Y eso lo tienes que reconocer. Sí. Y por otro lado, que en las comisarías, por ejemplo, exista una suerte de, no voy a decir adiestramiento, pero sí de capacitación para poder recibir mejor y contener mejor a las víctimas. O sea, ya hablamos de no revictimizar a la mujer. Entonces, cuando tú dices, no han hecho nada, no han logrado nada, te la doy, me te la pareces doy. un poco mezquino. Tenés razón. Ah, muchas gracias. Sí, es cierto. Yo en todo caso reconocería eso, es decir, que haya más facilidad para denunciar, pero que esa denuncia no implique una violación a los derechos constitucionales de las personas, que significa yo soy inocente hasta que se me demuestre. Correcto. Porque, digamos, también... Sí, porque también hay mujeres que inventan. Sí, también, y hay hombres que inventan, en eso estoy de acuerdo. Sí, entonces, digamos, todo a su nivel, a su medio nivel. Ahora, vos tenés razón, es decir, que la mujer hoy, cuando es agredida, tenga facilidad y tenga ánimo para denunciar, ciertamente es ojalá dejáramos de tener tanto secretismo, ¿no? Que esa es la columna vertebral del abuso, ¿no? Sí. Quedarnos calladas, nunca contar. Y vale para hombre y para mujer, porque no se ha estudiado también el abuso sexual en los hombres. Y vale, sí, es cierto, y vale también, ¿sabes qué? Para las izquierdas, el señor Boric fue acosador de mujeres y el movimiento feminista lo encubrió. ¿Cómo que fue acosador de mujeres? Claro, el señor Boric... Es grave lo que estás diciendo. Están los testimonios de las mujeres. ¿Ya? Sí, y no solamente el feminismo lo encubrió, sino que las propias mujeres que habían acusado, después dijeron no queremos que la derecha gane, entonces no vamos a hacer ninguna denuncia. Esto es público. Esto es público. Ya, esa parte no la conocía. Búsquenla. La voy a buscar. Es público y entonces todo eso se... Entonces, también... Perdón, y te pongo un caso más que te va a interesar. Hubo hace algunos meses nada más una violación en masa en Argentina. Sí, horrible. 5 tipos contra una chica que tenía creo que 14 o 15 años. 15 ¿Sabes años. qué? Estos chicos eran progres que iban a cursos de varones antipatriarcales, de construcción de la masculinidad, iban a las marchas de Ni Una Menos, se ponían el pañuelito abortero. Entonces dejen de vender humo en ese sentido. Ya, pero también, digamos, dejemos de caricaturizar, ¿no? O sea, puede ser una persona recontra de derecha, conservadora, bien educada, Obvio, y puede ser un psicópata. Es que ese es el punto. Correcto. Ese es el punto. O sea, es decir, no nos pensemos que el aliado o el aliade vaya a ser un tipo que Entiendo dónde vas. Sí. Ahora, quiero ir al closet político. Vamos. Migremos, por favor. Sí. Que además tú eres un buen lector de eso.
Yo siento que hay mucha tibieza, ¿sabes? Que no, porque, por ejemplo, la derecha, vamos a hablar de la derecha, no ha logrado vencer a Chávez, a Maduro. O sea, por Dios santo, pobre Venezuela, que sigue empobrecida. Sí. Vladimir Cerrón ha tenido la osadía de decir que envidia la pobreza de Venezuela. A mí me da náuseas cuando habla así. Y bueno, sabemos toda la vulneración de derechos que hay en la dictadura chavista, que hoy la promulga Maduro. Y aquí en Perú, ¿no? En Perú hay una vulneración absoluta de derechos hoy. Hablemos solo de la prensa y no pasa nada. Y el Congreso está lleno de tibios, de acomodadores, empiezan a tener sus cuotas de poder, ¿no es cierto? Se empiezan a reconocer los unos a los otros y luego nos enteramos de las grandes comisiones, de las grandes coimas. ¿Qué piensas de todo esto? Bueno, pienso que realmente no ha habido derecha enfrentando a Nicolás Maduro, no ha habido derecha enfrentando a Hugo Chávez. Guaidó no es un tipo de la derecha, Guaidó es un tipo del centro. Y en general esto se ha repetido en la mayoría de los países. Es decir, Fico Gutiérrez, quien enfrentaba hasta la primera vuelta electoral por lo menos a Petro. A Gustavo Petro. A Gustavo Petro. No era un tipo de derecha. ¿Viste? Era un tipo de centro, máximo centro derecha y se cayó. Entonces, ¿qué opino? La política es una cosa muy sucia. Por eso yo no me meto en política porque no me da el estómago, sinceramente. Pero la política decide sobre la vida de la gente. Pero por eso es que la miro. Hay gente que, casi como los niños que se tapan los ojos porque piensan que lo que le asusta va a desaparecer porque no lo están mirando. Hay muchos adultos y muchos ciudadanos que tienen esa misma reacción, ¿no? Me tapo los ojos porque no quiero ver la política, pero la política es la que decide sobre tu vida. Así es. Y al final del día hay una casta política. Hay una casta política que va de izquierdas hasta derechas, que es lo que vos decías recién. Después uno se entera que más o menos todos están coludidos, sí, claro, y todos empiezan a traficar favores y se encubren entre ellos. Bueno, a eso es a lo que yo pretendo atacar con el concepto nueva derecha, porque significa buscar outsiders, o sea, gente de afuera, gente que no tiene un compromiso con el poder, gente que incluso llegando allí se va a dar con que tienen que combatir lo que en Estados Unidos se llama el deep state, ¿no? Es la gente que vive del Estado y de parasitar los impuestos de los demás. ¿Y cómo vas a convencer a la gente que es eficiente, que ha estudiado, que se ha esforzado por ganar sus frijoles de manera decente para entrar en lo que te asquea? Bueno, convenciéndola, primero que nada, mostrándole lo importante que es la libertad en todos los planos, ¿sí? Libertad económica, libertad para educar a tus hijos, libertad religiosa, libertad de expresión, y mostrándole, más allá de la prosperidad económica, que eso va de suyo, ya lo habíamos hablado cuando estuve la otra vez en el piso, mostrándole que hay cosas que valen la pena y que van más allá del dinero. Y hay mucha gente que va a estar de acuerdo con eso. Hay todavía un sentimiento del pueblo, y vos fíjate, ya no se habla más del pueblo. Ni la derecha ni la izquierda hablan del pueblo. Hasta hace poco hablaban generalmente del pueblo. Hoy ha sido manoseado. Hoy poco se habla porque ha sido tan manoseado, sí, que hoy además es como que, yo no sé aquí en Perú si esto ha avanzado tanto, pero en el resto de los países lo que más avanza es quien habla de las minorías, no del pueblo. Entonces la democracia, que se suponía que era el gobierno del pueblo para el pueblo, ha pasado a ser una oclocracia, o incluso más aún una oligarquía, una cuestión de a ver a quién conforma mejor a grupos minoritarios. Quizás sea hora, digo yo, de que la derecha, y esto va a ser polémico y a muchos no le va a gustar, se vuelva populista. Que la derecha se vuelva populista, entendiendo el populismo como una forma del discurso político, no como una ideología. El populismo es la forma del discurso político que trata de llenar de contenido el significante ficcional del cual depende toda nuestra estructura política moderna, que es pueblo. ¿Qué es el pueblo? ¿Dónde está el pueblo? ¿Cuál es? Tengo que nombrarlo, tengo que indicarlo, pero voy a dejar mucha gente afuera del pueblo probablemente, porque es imposible cubrirlos a todos. Ese es el populismo. Y la derecha, que fue siempre elitista, fue avejentada también, fue una derecha rica, con asco por las clases populares. Eso es todo lo que yo digo, esto a la basura, que eso se lo quede la centro derecha. Ahora llegó el tiempo de una derecha populista, popular, con valores, con convicciones, con principios, que es mi esperanza al menos para sacar a los rojos que están tomando toda América Latina. ¿Y ves a alguien en Perú con esos atributos? ¿Has conversado con alguien que te haya llamado la atención? Sí, pero no exactamente igual que en otros países donde tengo ejemplos quizás más claros. En el caso de Perú, yo
digamos, a Todavía quien los ves más en el closet, aproximaría, ok. no, a quien más aproximaría esto puede ser a López Aliaga. ¿En qué sentido? En el sentido que es un outsider, es un empresario, en eso me hace acordar, por ejemplo, a Trump. Es un empresario que ha hecho su dinero en otro ámbito, viene con un discurso bastante complicado para la casta política, que es el de la corrupción. Saquemos a Odebrecht, ¿no? O sea, ¿quién puede decir eso? Está difícil. Es un tipo que tiene unos valores conservadores, él económicamente no se siente muy cómodo hasta donde yo entiendo con el tema liberal, pero yo entiendo que él no se siente tampoco cómodo con la idea de la derecha, porque él está convencido de que no hay que hablar de derechas porque se lo asocia con el fujimorismo. Yo creo que la gente va a seguir hablando, guste o no guste, de izquierdas y de derechas, y que lo mejor que puede hacer la gente de la derecha es tratar de reapropiarse nuevamente de ese término y dejar afuera a toda la cobardía política. Bueno, Agustín, yo te agradezco y eres bienvenido siempre a mi Muy programa. amable. López Aliaga, creo que lo sabes, está en carrera por la Municipalidad de Lima. Vamos a ver, él y Urresti son los que están liderando el balotaje, pero como tú mismo lo has dicho, es muy temprano. Es muy temprano. Es muy temprano, así que vamos a ver qué sucede. Muchas gracias. Gracias, Milagros. Bienvenido siempre. Muy amable. Muy bien, ha sido Agustín Laje. Terminamos ya el programa. Nos despedimos aquí. Tengo que agradecerle al Hotel Hyatt por habernos dado las instalaciones para entrevistar a Agustín Laje. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Ahora los dejo con Beto Saber. Hoy conduce Fernán Altuve.